Bueno, en respuesta a algunas de vuestras demandas que nos habéis hecho vía telefónica o correo electrónico, os vamos a explicar un poco el funcionamiento de las pátinas o los envejecedores para el cuero. Tenemos de diferentes tipos, como puedan ser en líquido o en pasta. Y bueno, vamos a empezar en principio por el que yo considero que es el más sencillo de utilizar, que sería el highlighter. El highlighter es una especie de pátina que viene ya mezclada con un tinte, el cual, bueno, removemos el bote, lo aplicaríamos con una esponja, y al venir ya mezclada previamente con el tinte, lo único que tenemos que hacer es distribuirlo bien por la pieza, ¿eh? Que se meta bien por todos los huecos, porque el highlighter lo que va a hacer es las piezas que hemos troquelado o grabado, dejárnoslas más oscuras, envejecidas. Nos va a dar un tono suave, un marrón suave en el cuero. Aplicarlo bien, ver que se rellenen todas suficientemente bien, distribuirlo bien para que no nos queden trazos o líneas indeseadas, como veis, y ya simplemente sería dejarlo así. Esto sería ya la propia terminación, no haría falta hacer absolutamente nada más. Es bastante sencillo y bastante rápido. Luego tenemos lo que es ya solamente pátina, sin ningún tipo de... Bueno, en este caso tenemos diferentes colores, medium brown, color más claro, más oscuro, negro. En este caso es un líquido, es un poco más pastoso, y lo que se tiene que hacer, se aplica de la siguiente manera. Mojamos una borla abundantemente, lo distribuimos bien por toda la pieza, generosamente, que penetre bien en todos los huecos. Hay que dar una buena capita. Y es lo que digo, a diferencia del highlighter, esta es la posibilidad de varios colores. Dejamos un rato que la pátina haga su efecto, que penetre en el cuero, para posteriormente retirar con un trapo. Dejamos que absorba un poco, dejar unos segundos, unos minutos, sin que tampoco seque demasiado, porque luego igual nos costaría demasiado retirar el sobrante. Vamos a pasar a retirarlo con un trapo. Y como veis, quedaría en las piezas donde hemos grabado o troquelado, quedaría más oscuro, y el resto cogería un tono dependiendo del color que elijamos en la pátina. En este caso no tenemos un medium brown, que sería un marrón medio, pues la pieza nos quedaría más amarronada, más clara o más oscura. Luego hay que dejarlo secarlo bien. Hay que decir que este tipo de pátinas son acrílicas, con lo que al tener base de agua hay que fijarlas con algún acabado, bien sea tipo acrílico como un Resolein o un tacote, etcétera. Como veis es bastante sencillo, lo único que hay que tener cuidado de no retirarlo demasiado rápido, porque entonces no nos quedaría bien cogido el color, o demasiado tarde porque secaría demasiado. Hay que cogerle un poquito el punto. En el siguiente que vamos a coger sería en pasta. Es un poco la misma dinámica que lo otro, pero viene en pasta, lo que nos facilita un poquito el control del mismo. En el otro, si os fijáis, hemos utilizado el líquido, que hay que esparramarlo todo bastante, y hay que aplicarlo todo. En el caso de la pasta, al ser en pasta, pues nos permitiría tener un poquito más de control sobre el mismo, por si queremos dar en ciertas áreas o etcétera. En este caso vamos a utilizar la misma plantilla que en el anterior, lo vamos a darlo todo bien. En este caso, sí, sería darle a todo, como veis, también abundantemente, que penetre bien por todos los huecos que queremos envejecer.
Echamos generosamente y luego ya vamos recubriendo para que nos quede todo bien oscurito. Si lo distribuimos todo muy bien, no hay necesidad de quitar sobrante, porque vamos a distribuirlo bien y ya con la misma esponja vamos a quitar lo que nos sobre o rellenar lo que nos haga falta. Darle muy bien. En este caso, bueno, hemos utilizado también en lo que es en pasta, disponemos de diferentes colores. En este caso hemos aplicado un tono más tostado, más clarito. Al igual que con la otra pátina, son de acrílicas, con lo cual después de este acabado, una vez seco, tendríamos que dar una terminación. Si no, con el roce o el agua, lo que sea, se podría ir la pátina. Y ahora, en este otro caso, para la gente que muchas veces tiene dificultades tanto con la pasta como con el líquido, lo que se puede hacer y que también nos permite mucho jugar con la terminación, sobre todo con el tono que queremos darle, sería la mezcla de la pátina en betún, digamos, en pasta, con la terminación tancote. Mezclaríamos siempre al gusto pasta y le echaríamos un poquito de tancote. Esto nos permite jugar muchísimo con el tono que queremos darle al final. O sea, dependiendo de la mezcla que hagamos, podemos sacar un tono más claro, más oscuro, etcétera. Esto es una cosa que da, pues eso, para experimentar muchísimo. Para que practiquéis. Lo mejor es coger trozos que tenemos de desecho o trozos que no nos sirven para hacer cosas y probar siempre, buscar una mezcla que nos satisfaga. Hay que mezclarlo bien, si os fijáis, hay que sacar una pasta homogénea. Mezclarlo hasta que tienes un líquido interesante, un color que nos guste. Y esto haríamos como los anteriores. Cogemos nuestro líquido que hemos sacado, lo distribuimos bien por nuestra pieza. En este caso hemos sacado un tan y bueno, depende, es lo que os comento, depende de la cantidad de pasta que eches, del color de la pasta que eches, va a ser el resultado final. Bueno, la característica que tiene mezclar el antique finish en pasta con el tancote es que con posterioridad dejamos secar y no hay que dar ningún otro tipo de acabado, ya tiene acabado final, que era lo que no tenía el antique finish y el antique leather stain en líquido. Una vez que seca podemos coger un paño y frotarle, le frotamos y lo que vamos a sacar es más brillo y lustre. Este ya lo dejaríamos tal cual. Recordar eso, que depende de la mezcla y el color del antique finish, que lo hay en tan, que sería un tostado, un avellana tostado, en marrón oscuro, marrón medio, negro, etcétera, mezclado con el tancote. Y luego la mezcla, dependiendo de la proporción, podemos hacer un tipo de acabado. Recopilando un poco. ¿Queremos un tono suave y no nos queremos complicar la vida? Cogemos un highlighter, lo damos y listo. Es un poco la combinación de Active Finish con tancote. Es una pátina con acabado y tal cual. Una vez seco, frotamos un poco, le sacamos el lustre y ya nos quedaría así. Y luego tendríamos lo que sería el Antique Finish en pasta y el Antique Leather Stain, que es el líquido. Estos igualmente tenemos diferentes tipos de acabado en función del color,
Pero la diferencia con los otros es que después tendríamos que darle un acabado, o bien un tancote, o un acrylic resolén, o un leather stain, acabados más acrílicos y que protegen contra el agua. Y luego finalmente tenemos la mezcla del tancote con el antique finish. ¿eh? Aquí, a diferencia del highlighter, podemos mezclar, hacer diferentes proporciones y buscar un acabado que nos satisfaga. Y este, una vez aplicado, lustre y quedaría tal cual. Vamos, en plan iniciación, estos serían los diferentes tipos de envejecedores que tenemos. En vídeos posteriores ya explicaremos a hacer diferentes efectos, a mezclarlo con tintes, que siempre hay un amplio abanico con los que podemos jugar. Y en definitiva, esto es todo.